Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta clase ya vamos a empezar a terminar el tema de la Primera Guerra Mundial. Ya queda esta clase y otra clase y ahí ya terminamos con la Primera Guerra Mundial. Entonces esta clase vamos a ver el fin de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Ya nos vamos a centrar en el fin de la Primera Guerra Mundial y en la próxima clase nos centramos en las consecuencias, ¿ya? Entonces ustedes van a tomar apuntes en su cuaderno de esta clase y también les voy a mandar una pequeña guía sobre los tratados del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase, toman apuntes y después eso cuando nos veamos va a ser un timbre. Objetivo de la clase, conocer los factores que influyeron en el final de la Primera Guerra Mundial. Empecemos recordando las etapas de la guerra. La primera etapa, en 1914 a 1915, guerra de movimientos. La segunda etapa, del 1915 a 1917, guerra de posiciones o trincheras. Y la tercera etapa, 1917 a 1918, salida de Rusia de la guerra e incorporación de Estados Unidos y ya prácticamente el fin. Entonces, la primera etapa, ¿cierto? Los distintos ejércitos se van a mover a los distintos frentes en donde se va a combatir la guerra. En la segunda etapa ya están, ¿cierto?, en esos lugares, por eso se llama guerra de posiciones, y la guerra comienza en las trincheras, que ya vimos el video, ¿cierto?, donde se peleaban durante la Primera Guerra Mundial. Y la tercera etapa, que más o menos lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, ya el fin de la guerra, que va a tener como principal protagonista a Rusia y a Estados Unidos. Recordemos ahora la alianza de la guerra. Tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente. Ahí, marcado con verde, está la Triple Entente, que teníamos Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, que era Alemania, Austria-Hungría e Italia, como los principales países o reinos que estaban en unión, ¿cierto?, en esta guerra. Bien, habían otros países que igual apoyaron o tomaron bandos, pero no eran los principales, no eran quienes comenzaron la guerra. Ustedes se preguntarán qué pasaba en el frente interno, es decir, qué pasaba en los distintos países mientras sucedía la guerra. Y se dieron dos procesos importantes, un proceso que fue la propaganda nacionalista y un segundo proceso que es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. La propaganda nacionalista, ¿por qué es importante? Porque lo que buscaban era que la gente apoyase, la población común y corriente, apoyase la participación del país en la guerra. ¿Por qué? Porque los soldados, ¿cierto?, que eran las familias, estaban peleando en la guerra y necesitaban el apoyo, pero también para hacer cierto auge, por decirlo así, de la nación, para poder exacerbar los sentimientos de patriotismo y de esa forma también que se quisiera ir a la guerra y que se quisiera pelear en la guerra. Ahora va a llegar un punto en que ya el agotamiento va a ser tal que van a empezar a pedir que se acabe la guerra, ¿cierto? Pero la propaganda entonces lo que buscaba era precisamente mantener el interés de la población común y corriente en la guerra para ganarla y para poder hacer frente, ¿cierto?, a todo lo que se está viviendo. Y otro elemento importantísimo en el frente interno de cada país fue la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Hasta ese entonces nosotros sabemos que la mujer estaba en el ámbito privado de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Comienza la guerra y entonces los hombres son los que tienen que ir a luchar, no van las mujeres a la guerra. Y entonces quedan puestos de trabajo que tienen que ser ocupados por alguien. ¿Quiénes son las que quedan? Las mujeres. Y entonces también es un paso, por decirlo así, una primera puerta que se abre a las mujeres para entrar al mundo laboral. En una primera instancia es para reemplazar al hombre, pero esto va a dar pie para que luego más adelante las mujeres comiencen a pedir también sus derechos de participación laboral en los distintos ámbitos. Acá vemos un cuadro que muestra el porcentaje de las mujeres participando en los trabajos, ¿bien? Y si se fijan, en julio de 1918, que es lo del medio, ahí hay un porcentaje mucho mayor de la participación de las mujeres, ¿sí? Es decir, antes de eso, las mujeres participaban menos en los trabajos en relación a hombres, ¿cierto? Y en 1920 hay de nuevo un descenso en la participación de las mujeres. En algunos aspectos no desciende tanto como era antes de la guerra, pero de todas maneras hay un descenso. Eso que nos explica que durante la guerra la mujer se hizo cargo de los trabajos que los hombres habían dejado por tener que ir a la guerra, o porque habían vuelto a la guerra enfermos, con algún tipo de problema físico, o porque habían muerto y entonces se necesitaba mayor
población activa laboralmente para poder hacer frente a las necesidades tanto de la sociedad, de los países que se quedaban ahí, pero también para poder hacer frente a las necesidades que tenían los soldados en la guerra. Como yo les dije, llega un punto en que la sociedad civil va a empezar a pedir que se termine la guerra. Y también militares van a empezar a pedir que se termine la guerra, ¿cierto? Porque ven que esto no avanza, que la guerra de trincheras no necesariamente es una guerra corta en que rápidamente se va a poder vencer al enemigo, sino todo lo contrario, una guerra muy larga, muy cruenta, con muchas bajas humanas, con muchos problemas de salubridad, de alimentación, etc. Entonces, hacia 1917 comienza una crisis interna en los países, ¿cierto? Así que este frente interno comienza a debilitarse. Durante 1917 se desencadenaron protestas de soldados y mandos que se transformaron en auténticos motines que fueron duramente reprimidos. La unidad política se quebró en el seno de cada una de las potencias e innumerables voces aclamaban contra la guerra, exigiendo una paz negociada. Surgieron iniciativas de paz como la de Wilson, presidente de los Estados Unidos, o la del Papa Benedicto XV, pero finalmente se impusieron las tesis de los partidarios de continuar la contienda. Es decir, por más que incluso personajes políticos, personajes religiosos pidieron que se acabara la guerra, aún así los presidentes de los países que estaban en guerra decidieron seguir con la guerra hasta que hubiera un vencedor, cierto, claro, único, por decirlo así, alguno de estos dos bandos, pero ya la población estaba pidiendo que se acabase la guerra. Las principales causas de descontento en los distintos países fueron la excesiva cantidad de muertos, la dura economía de guerra y la escasez de víveres. El país más afectado por la crisis interna fue Rusia. En 1917 el nuevo gobierno bolchevique decide retirarse de la guerra. El hambre era total, ¿cierto? No solamente para los soldados que estaban en la guerra, sino también para la población, porque ya los países comenzaron a entrar en crisis económica, porque no podían seguir gastando la cantidad de dinero que estaban gastando en armas, en la vestimenta para los soldados, etcétera, etcétera, en poder movilizarse, etcétera, etcétera. Por la cantidad de muertos. Moría el hijo, moría el vecino, moría el amigo, moría el esposo, moría el papá. Imagínense la cantidad de muertos que trajo la guerra y todos relativamente, cierto, conocidos, cercanos. Entonces empezó a vivir un proceso de duelo muy profundo en las sociedades de los países que estaban en guerra, lo cual hizo que realmente empezara a pedirse, a clamar a las autoridades que se acabara con esta guerra. Los primeros que se van a retirar va a ser Rusia, porque Rusia está viviendo todo un proceso aparte que va a desencadenar en la Revolución Rusa en el año 1917. Rusia era un país muy atrasado, con muchísimos problemas económicos, un país con una población, una gran cantidad de población muy pobre, campesina la mayoría, y tenían un gobierno de los zares, que era un gobierno, un imperio total y absolutamente autoritario, por decirlo así, y entonces sucede, ¿cierto? Después de muchos intentos, la Revolución Rusa en 1917 llega este gobierno bolchevique, un gobierno comunista, marxista, y inmediatamente se retiran de la guerra, ¿cierto? Porque se dan cuenta que no pueden estar en el fondo teniendo una guerra civil interna en Rusia y al mismo tiempo estar peleando en otros frentes fuera de su territorio. Por eso es que finalmente se deciden retirar de la guerra. Y es así entonces que se firma el Tratado de Brest-Litovsk en el año 1918, el primer tratado que se firma, y es firmado entre Rusia y las distintas potencias, en donde Rusia declara que se va a salir de la guerra y entonces con eso termina el frente oriental, lo cual también es un alivio, ¿cierto?, para el resto de los países que están combatiendo la guerra, los ejércitos, porque en el fondo es un frente del cual ya no se tienen que preocupar. Y aquí la gran pregunta que va a marcar el transcurso de la guerra. ¿Por qué si durante la mayoría de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se mantuvo neutral, finalmente se incorpora al conflicto en el año 1917? ¿Por qué es tan importante? Porque la entrada de Estados Unidos, como dije recién, va a cambiar el cauce de la guerra, va a cambiar el final de la guerra, por decirlo así, y va a ser total y absolutamente importante la entrada de Estados Unidos para que finalmente se termine la guerra. Y acá está la respuesta. A Estados Unidos le hunden un barco en Lusitania.
¿Quién hunde el barco? Un submarino alemán. Es decir, Estados Unidos se ve directamente atacado por la guerra. Ya no solamente tiene enemigos, ¿cierto? Porque Alemania era su enemigo, pero en este momento el enemigo lo ataca directamente y le afecta obviamente. Y entonces, luego de este ataque a Lusitania, es que Estados Unidos decide ingresar a la guerra. Y entonces, los principales factores, ¿cierto?, que van a determinar el final de la Primera Guerra Mundial: agotamiento económico, material y humano de ambos bandos, desgaste por la guerra de trincheras, que ya vimos, ¿cierto?, que era una guerra terrible para los soldados que estaban ahí, de mucho gasto económico, humano por sobre todo. Si bien la Entente pierde a Rusia, gana a Estados Unidos como aliado. Incorporación de Estados Unidos rompe el equilibrio de fuerza económico y militar a favor de la Entente. Imagínense, Estados Unidos no llevaba los 3 años en guerra que llevaban los otros países. Obviamente tenía mayor recurso, mayor cantidad de hombres, etcétera, etcétera. Entonces llega a romper el equilibrio que se había dado a través de la guerra de trinchera. Por eso Estados Unidos va a ser tan importante para el final de la guerra. 11 de noviembre de 1918, el alto mando del ejército alemán llega a la conclusión de que la guerra no puede ganarse y piden el armisticio, es decir, que se pueda firmar la rendición. Son ellos quienes dicen, ¿saben qué? No más. Claramente acá nosotros estamos en un desajuste de fuerza, no vamos a poder llegar a ganar a la Triple Entente, y entonces son ellos quienes piden el armisticio. Bien, entonces la guía que les voy a mandar habla de estos tratados, ¿ya? Quiero que se fijen bien, por favor, en los tratados, porque lo importante es que podamos analizar si realmente trajeron la paz o no. Bien, y esas son las preguntas que yo les hago ahí principalmente, porque estos tratados van a ser también causas de larga duración de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso tenemos que tener clarísimo cuáles fueron los tratados y sus consecuencias, principalmente para Alemania a través del Tratado de Versalles, ya, para que ahí le pongan ojo a la guía. Entonces, ustedes terminan la guía, me la devuelven por Classroom, y a la vuelta, cuando nos volvamos a encontrar, la guía va a ser timbrada, ¿ya? Eso. Cualquier duda, pregunta, consulta al mail, al chat del mail, y yo estoy respondiendo. Que estén muy bien.